En Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer en Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer 6 versículos de este capítulo, principalmente del verso 3 al verso 8. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a leer aquí, hasta aquí por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Al comenzar leyendo el versículo 3, ¿qué es lo que Pablo se refiere que primeramente os ha enseñado que asimismo recibí? El apóstol Pablo se refiere al Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, y esta palabra se usaba en aquel tiempo en realidad para dar cualquier tipo de buena noticia. Sin embargo, las mejores noticias que recibimos con respecto al Evangelio, a este Evangelio que se le presentará esta tarde, es que podemos ser salvos del castigo de Dios que tú y yo merecemos, simplemente por lo que Jesús hizo por nosotros. Y el apóstol Pablo describe el Evangelio en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, pero es muy importante, estimado oyente, de que este Evangelio, y que usted pueda darse cuenta de que este Evangelio en sí no es una enseñanza, no se trata de un buen consejo. En el núcleo del Evangelio son cosas que pasaron, eventos verdaderos, hechos reales e históricos, porque el Evangelio no es un asunto de opiniones. Este Evangelio se trata de hechos reales. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y continúa el verso 3, mucha atención, porque aquí viene el núcleo del Evangelio, el tema central. Aquí viene lo que es esta buena noticia, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, estimado oyente, murió por ti, murió por mí, por todos quienes estamos, en realidad por toda la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el centro del Evangelio, aunque la idea de glorificarse en la muerte de un Salvador en aquel tiempo era locura para la palabra, es la salvación para aquellos que creerán. El gobierno romano en ese tiempo lo ejecutó por medio de una de las más crueles y atroces formas de pena capital jamás concebida, la crucifixión. La crucifixión no fue inventada por los romanos, de hecho viene de los bárbaros, pasó a los egipcios, a los griegos y luego a los romanos, quienes la perfeccionaron como una forma de tortura para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento posible. ¿En qué consistía precisamente ser crucificado? Primeramente, este tipo de sentencia se le daba a quienes cometían atroces delitos, podríamos considerar a asesinos, violadores, ladrones, y en los días en que el Nuevo Testamento fue escrito, en realidad esta práctica no necesitaba ninguna explicación, pero haríamos muy bien en apreciar por un momento lo que sucedía cuando alguien era crucificado. Lo primero que sucedía es que esta persona, quien era sentenciada a la cruz, era azotada. La espalda de la víctima se desgarraba a causa de los azotes, y luego, producto de la coagulación de la sangre, esta se volvía a rasgar cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Cuando la persona era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas volvían a rasgarse porque se contaminaban con la tierra, y mientras era colgado en la cruz, con cada respirar dolor, las heridas rozaban contra esa madera vertical áspera y las heridas se agravaban aún más.
Cuando el clavo era metido en las muñecas, no en las manos, en las muñecas, esta separaba el gran nervio mediano que todos tenemos, que es un nervio estimulador eh, que producía choques de dolor insoportables, ardientes en ambos brazos, y esto podía resultar en que las manos de la víctima tomara una forma muy similar a una forma de garra, en una posición similar a esta. Pero más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era tratar de tener una respiración normal. El peso del cuerpo tirando los brazos y los hombros hacia abajo tiende a fijar los músculos, obstaculizando la inhalación y aún más la exhalación. Y todos sabemos que la falta de respiración adecuada genera calambres severos musculares. Levantar el cuerpo para tratar de dar un respiro sería muy doloroso, sobre todo a la espalda, que rozaría contra la madera, y cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador, y eso lleva o llevaría a una muerte más rápida de la persona. No era raro pensar que insectos en ese momento también aparecieran o se metieron dentro de las heridas, nariz, ojo. Conversaba con un médico tiempo atrás con respecto a la crucifixión y me decía que la muerte pro crucifixión podría venir por diferentes fuentes, ya sea desde un shock por la pérdida de la sangre, estar muy agotado por respirar por más tiempo, deshidratación, paro cardíaco. Y bueno, y si la víctima no moría lo suficientemente rápido, se le rompían las piernas y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Hablamos un poco de los sufrimientos físicos de Jesús, que Jesús padeció en la cruz, no para sentir lástima por Jesús, porque en realidad Él no necesita de nuestra compasión. Fue el mismo apóstol Pablo quien señala claramente que predicamos a Cristo crucificado. Lo que yo deseo que usted tenga en cuenta es cuán atroz debe ser el pecado a los ojos de Dios para que requiera de este sufrimiento y sacrificio. Dice el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Cómo hace algo su muerte por nuestros pecados? Alguien podría decir, miren, muchos hombres y mujeres nobles han muerto a lo largo de la historia por causas horribles y justas. Entonces, ¿cómo es que la muerte del Señor Jesucristo hace algo por nuestros pecados? La verdad, estimado oyente, que en algún punto, antes de que Él entregara su vida, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que Él dijera consumado es, hubo un espacio para una transacción espiritual, por así decirlo. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa, ira que nuestro pecado merecía sobre él. Y él la llevó y la cargó por sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Nuestros pecados fueron los responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Él no murió por una causa política o como un enemigo del Estado o por envidia de alguien, a pesar que tantos fariseos y saduceos querían deshacerse de él. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió por tus pecados. Dice el versículo 4, y que fue sepultado. La sepultura del Señor Jesucristo es muy importante por muchas razones. Primero, es una prueba positiva de que Él realmente murió, ya que nadie sepulta a una persona a menos que esté realmente seguro que haya muerto. Y la muerte del Señor Jesucristo fue confirmada en la cruz antes que Él fuera bajado para ser sepultado. La sepultura del Señor Jesucristo también es importante y es parte del Evangelio porque cumplió con las Escrituras. Quiero invitarlos a leer brevemente en Isaías, capítulo 53. Veamos por un momento lo que dice Isaías 53. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en tu boca. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico, en la tumba de José de Arimatea.
Continúa el versículo 4 y dice, y que resucitó al tercer día. Él cargó toda la culpa entera de nuestro pecado. Y este es el mensaje del Evangelio, estimado oyente. Que el Señor Jesucristo tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba, probado por medio de su resurrección. Por tanto, la resurrección, estimado oyente, es esencial y parte esencial del Evangelio, no es un complemento. Porque mire, si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba vacía es el comprobante por ese pago, mostrando que el perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Ahora, resucitó al tercer día. El hecho de que Jesús haya resucitado al tercer día es parte del Evangelio porque es un caso único. Él no lo hizo ni va a resucitar en alguna resurrección posterior de los muertos. Él resucitó al tercer día después de su muerte. Y esto también demuestra la credibilidad de Jesús, porque él lo proclamó que resucitaría 3 días después de su muerte. Dice, conforme a las Escrituras. Esta idea es muy importante y por eso es que Pablo la repite 2 veces en estos 2 versículos que acabamos de leer. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La obra del Señor Jesucristo por nosotros no llegó de la nada, fue planeada desde toda la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Versículo 5 dice, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Nadie vio la resurrección del Señor Jesucristo en sí, eso lo tenemos claro. Nadie estuvo presente en la tumba cuando su cuerpo se transformó y tomó un cuerpo de resurrección. Pero, estimado oyente, a pesar de que nadie vio en sí la resurrección del Señor Jesucristo, muchos vieron a Jesús resucitado. Y el apóstol Pablo llama ahora a estos testigos de la resurrección a establecer que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo de resurrección. Versículo 5, y que apareció a Cefas, dice el versículo 5. Jesús aquí hizo una aparición especial de resurrección a Cefas, más conocido como Pedro. Y la verdad es que no se nos dice mucho acerca de esta visita, pero podríamos asumir que quizás había una necesidad de consuelo en el apóstol Pedro. Una necesidad de restauración que Jesús suplió. Dice, y después a los 12. Cuando Pablo escribe a los 12, él usa este término como título figurativo, porque en la primera reunión de Jesús resucitado con sus discípulos, Tomás estaba ausente y Judas ya se había suicidado. Pero aún eran ellos conocidos como los 12. Y Jesús, con sus discípulos reunidos, les reprochó su incredulidad. No creían que estaban con Jesús resucitado. De hecho, estaban asustados porque pensaban que veían un espíritu. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La reunión de Jesús con más de 500 hermanos a la vez no es detallada en los evangelios. Es sugerida, yo quiero que leamos en Mateo capítulo 28. Mateo de capítulo 28. Dice el versículo, Mateo 28, dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos, se refiere a los 500 hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Durante el tiempo de Jesús, después de su resurrección, pero antes de su ascensión, Jesús parecía reunirse con sus seguidores en muchas ocasiones distintas. Dice, de los cuales muchos aún viven
Y este es un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de Jesús. Es como que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mire, vayan y pregúntenle a estas personas que vieron a Jesús resucitado. Aquí no hay un grupo de personas autoengañadas creyendo lo que alguien les dijo. Aquí hay literalmente cientos de personas que vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. Jesús se reunió con estos 500 seguidores en la región de Galilea. Y estas 500 personas, estos 500 seguidores sabían que Jesús resucitó de los muertos. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se refiere a una de las cuantas reuniones diferentes de las cuales Jesús estuvo reunido con ellos. Leamos brevemente en Juan capítulo 20, más que nada para poder mirar lo que estamos y profundar lo que estamos diciendo. Juan capítulo 20, dice el versículo 26. Juan capítulo 20, versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos, en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas reuniones fueron muy importantes. Hay otra en Mateo 28 y también en Lucas 24. Pero estas reuniones pudieron haber sido en realidad mucho más, las cuales no son descritas en los evangelios. Sin embargo, estas reuniones fueron muy importantes, estimado oyente, para probarle a los discípulos que Jesús era quien dijo que era. En estas reuniones el Señor comió con ellos, los consoló, les envió a predicar el evangelio, les dijo que esperaran en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo después de su ascensión. Dice, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Al decir el apóstol Pablo como a un abortivo, quizás Pablo podría estar diciendo aquí que él no tuvo un periodo de gestación, por así decirlo, de 3 años como los otros apóstoles, como inducción, como enseñanza. El apóstol Pablo entró en escena de repente. Fue el mismo apóstol Pablo que se declaraba el más pequeño de los apóstoles. Él dijo, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que, estimado oyente, estimado amigo, familiar, quiero hablarle a usted que aún no ha creído en el Evangelio. En este mensaje que se le está entregando esta tarde, en estos 6 versículos, está el mensaje central del Evangelio. Esta buena noticia, y que quizás mejor está definida como el mensaje del perdón de pecados. Es en esencia el plan perfecto de rescate de Dios para todos aquellos que primeramente reconocen su condición pecadora, su condición pecaminosa, y luego aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal, con el único fin de ser reconciliados con un Dios santo y justo. Hay 3 elementos esenciales en el mensaje del Evangelio. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Y es muy importante, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuantos todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad del pecado, estimado oyente, necesita ser reconocida. Y usted, como pecador, debe reconocer la desesperanza de su culpa ante Dios para que pueda ser perdonado. Debe de entender que la paga del pecado es muerte. Y sin esta verdad fundamental, ninguna presentación del Evangelio está completa. Segundo, la persona y obra del Señor Jesucristo son componentes indispensables del Evangelio.
Él vivió una vida sin pecado que nosotros nunca podríamos vivir. Y Él es el único que podía morir una muerte sustitutiva en lugar de los pecadores. Cuando Él fue a morir a la cruz, lo hizo porque era la única forma de que alguien fuese salvo. El Señor Jesucristo pagó con su sangre en aquella cruz el pecado del hombre, lo que hace posible que cualquier persona y todos, sin excepción alguna, puedan llegar al cielo. Tercero, la resurrección del Señor Jesucristo es un elemento esencial, porque es la prueba del poder de Dios. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir el horror que es la muerte misma. Solo Él puede quitar el aguijón de la muerte y obtener la victoria sobre la tumba. Por último, estimado oyente, el Señor Jesucristo te ofrece su salvación como un regalo. Y esto solo puede ser recibido por fe. De nada sirven nuestras buenas obras, conductas, actitudes. De nada sirve lo que usted pueda hacer o ser. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué hará al respecto? Espero que pueda darse cuenta esta misma tarde que usted puede cambiar el destino eterno de su vida. Reconozca su condición de pecador. Pídale a Él en oración que perdone sus pecados y acéptelo como su Salvador personal. Y Él, que es fiel y justo, le va a perdonar. Tome la decisión. Ahora, esa decisión sin duda será la más importante de su vida. Marcará su destino eterno. La decisión que nadie puede cambiar. La decisión que nadie puede quitarle bajo ninguna condición. Que el Señor bendiga su palabra.